Hola, hola a todos, muy bienvenidos. Hoy estaremos haciendo este vestido de Barbie. Estaré explicando la parte de la falda, la parte de la blusa y la parte del cinturón. Son con telas que tenemos en casa. Todo esto lo hice parte de una blusa y mire cómo quedó. Así me quedó la parte del fajón o cinturón. Mire la parte de la blusa, las tiritas, este cierre. La parte del fajón quedó ubicado de esta manera. Este es de una tira. Le hice esta parte del moñito. Lo ubiqué con un poco de hilo y quedó así. Está sujeto ahí, entonces no se va a desprender. Solo llegamos y ponemos en esta parte. Estos son los materiales: metro, hilo color rosa, aguja de costura, tijera. Estaré utilizando retales o pedazos de tela en color rosa y fucsia. También estaré utilizando este cierre hermético, lápiz. Tengo este molde para la parte de la blusa y como modelo esta muñeca. Esta es la parte de la blusa que está midiendo de esta manera. 4,5 es esta parte, 4,5 a este lado del costado, 4,5 y 15,5 que va aquí así, el largo. Ahora vamos a dibujar la parte donde va por los hombros. De este punto a este punto he dejado 1,5. De este punto a este punto 1,5. Entonces luego le hice una abertura que jalé hacia acá, así. Cuando ya hayamos hecho la parte de la blusa, vamos a pasar en la tela. Voy a traspasar en esta tela la parte de la blusa. Vamos a dibujar aquí así y estaremos cortando una unidad. Para la parte de la falda vamos a estar cortando 32 centímetros por 17 o 16. Ahora vamos a hacer la parte de las pinzas en la parte de la blusa. Aquí ya tengo marcado. Vamos a dejar estas líneas que son la parte de la pinza, 2 centímetros, 3 centímetros, 3, 3, 2 y 2. Por allí vamos a estar cogiendo costura, doblamos de esta manera. Ya tengo marcado con el lápiz por donde voy a poner costura. El largo del cosido de la pinza estaré dejando 2,5 centímetros a todas. Así. Coseremos 2,5 centímetros, 2,5, 2,5, 2,5. Es en la parte de las pinzas que me tiene que quedar de esta manera. La parte del vestido ya tengo listo. Vamos a hacer un fruncido. Estaremos doblando 1 centímetro hacia adentro de esta forma. Y vamos a coserlo en puntada pespunte. Aquí empiezo, ya tengo puesto el hilo. Doblamos hacia adentro 1 centímetro.
y vamos a rematar de esta manera. Doblamos 1 centímetro hacia adentro y cosemos en puntada pespunte. Aquí les explico cómo quedó, así. Ahora vamos a estar haciendo el recogido de esta manera. Vamos a medir en la cintura de la muñeca. Y esta es la medida de ella. Entonces aquí vamos a estar cerrando. Ya he cosido 2 pinzas, pero les voy a explicar aquí. Por donde enmarcamos es donde vamos a ir cosiendo. Doblamos de esta forma y cosemos. Quedaría de esta manera. Y este cierre la estaremos ubicando acá atrás. Ya teniendo listo la parte de la blusa y la falda, ahora vamos a ubicar la blusa con la falda. Vamos a coserlo de esta forma. Lo unimos en esta parte y vamos cosiéndolo para que me salga así, pegado a la falda. Con este mismo hilo vamos a coser. Todo lo estoy haciendo a mano. Yo tengo una máquina de coser, pero para las que no tienen máquina pueden hacer de esta manera. Así va quedando ubicado la blusa y la falda. Así iré haciendo hasta acá y regreso. Aquí les enseño cómo ya quedó ubicada la parte de la blusa con la falda. También logré ubicar, le puse un poquito de silicona líquida, la parte del cierre. Entonces ahora vamos a estar cerrando la parte de la falda. Ponemos por el lado revés y estaremos cosiéndolo aquí atrás. A todo esto lo vamos a cogerle costura. Vamos a coser de esta manera. Siempre al inicio hay que poner fuerte para que no se vaya a desprender. Ya quedó cosido la parte de la falda.
damos la vuelta y la vamos midiendo a la muñeca. La parte del cierre. Aquí voy a estar ubicando una tira para poder sujetar con la blusa. Y mire cómo se ve de bonita. He cortado una tirita de estas para ubicar en la parte de la blusa. Ponemos aquí así y este acá. Estaré pegando con hilo aquí y la otra acá. O si no, lo pueden hacer también de esta manera, que me quede así y la otra en este lado. Cualquiera de las dos ideas. Así quedó ubicado en la parte de las tiras de la blusa. Yo lo ubiqué de esta manera. Ahora vamos a ubicar aquí un fajón. Ubican del mismo material o otro tipo de tela. Como pueden apreciar, he ubicado esta tira con este lacito. Hice como un moñito en esta parte. Esta hebillita ya quedó pegado con la tira. Entonces ahora vamos a poner en esta parte de aquí y lo sujetamos acá atrás. Estaremos viendo en un próximo video.